Quiero hablarles algo que Dios ha puesto en mi corazón, que lleva por título: derriba a tu gigante. ¿Cuántos de nosotros en algún momento, en alguna vez, hemos enfrentado una situación tan difícil que no vemos la manera de salir de allí? Si algo entendemos y creemos es que Dios está siempre con nosotros. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos topado a veces con pared, con dificultades, con problemas, con adversidades. Incluso a veces hemos dicho: yo ya no puedo más, voy a tirar la toalla, ya no puedo seguir. Yo quiero decirte hoy en esta noche: no te rindas, porque hay alguien mayor que está contigo, que va contigo, camina contigo, y Él ha dicho en su palabra que no te va a dejar, que no te va a desamparar, porque Él es nuestro Dios. Pero yo quiero preguntarte: ¿estás dispuesto a enfrentar a tu gigante? Híjola, voy a preguntar aquí en medio: ¿están dispuestos a enfrentar a su gigante? Los de este lado, ¿están dispuestos a enfrentar a su gigante? Los de este lado, ¿están dispuestos a enfrentar a su gigante? ¿Sabe algo? Los gigantes van a estar al pie del día, al pie del cañón. El gigante siempre se te va a presentar de una u otra manera. Pero también te quiero recordar a alguien: que hay alguien más grande que ese gigante. Y ese grande es el grande entre los grandes, y ese es nuestro Dios, que nos dio la victoria. Él es nuestro Dios. ¿Alguna vez te has sentido cómo enfrentar al gigante, pero no sabemos cómo vamos a derrotarlo? Quiero que abras su Biblia en Primera de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer los primeros 10 versículos, 11 versículos. Cuando lo tenga, yo quiero que se ponga de pie por reverencia a la preciosa palabra de Dios. Y con esa voz fuerte que usted tiene, vamos a leer lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 hasta el versículo 11. Encontramos una historia que yo creo que desde niños lo conocemos. ¿Cuántos conocen la historia de David y Goliat? ¿Pueden levantar su mano los que conocen la historia de David y Goliat? Es una historia que nos contaban desde niños, ¿verdad? Y todos decíamos: yo quiero ser como David, ese flacucho, ese que no puede, que encuentra al gigante y que lo derriba. Pero hay algo que encontramos en la Biblia y dice así: los filisteos, dice en el versículo 1, juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y lo único que les separaba era el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, vosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Qué dice el verso 11? Y oyendo Saúl
y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Puede sentarse. Cuando yo veo la historia, encuentro que tenemos que aprender a identificar a nuestro gigante. Tenemos que aprender a saber con quién vamos a pelear, contra quién vamos a guerrear, contra quién me voy a enfrentar. El pueblo de Israel, usted conoce la historia, yo todos desde pequeños nos los han contado. Las maestras, los maestros de la escuela dominical nos decían: mira, estaba un niño chiquito. Pero cuando yo veo, dice la palabra que estaba el pueblo de Israel en una montaña. El pueblo de los filisteos en otra y dividía el valle únicamente. Pero aquel hombre, aquel paladín que medía más de 3 metros de altura y que tenía en su cuerpo una gran armadura, se paraba todos los días y se burlaba del pueblo de Israel. Se burlaba a cada momento y a cada instante, y el pueblo de Israel no podía hacer nada. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Yo le pregunto, y pregúntale al que está a su lado: ¿qué haces tú cuando estás en medio del problema? Nada. Algunos no hacen nada. Mire, es algo curioso, porque a veces estamos enfrentando al gigante y no hacemos nada. Tenemos miedo y nos acobardamos. ¿No le pasa que de repente viene la enfermedad y usted tiene temor? ¿No de repente viene un problema grande y tenemos temor de lo que va a pasar y no sabemos qué va a suceder? Yo quiero decirte que en medio del temor, en medio de la angustia, en medio del valle de la sombra de la muerte, dice la palabra, hay uno que estará contigo, que el ángel de Jehová estará a tu alrededor, que no vas a temer, porque Dios te es tu fortaleza. Porque Dios guarda de ti, porque Dios cuida de ti en medio de toda esa situación. Pero cuando yo veo todo esto, me pregunto a mí mismo: imagínate a David. David, un pequeño hombre, pequeñito, se iba a enfrentar contra alguien grande. Y dice la palabra: pero ¿cómo vamos a pelear entonces? En 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 16, dice: el filisteo salía de mañana y tarde a desafiar a los israelitas, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. ¿Cuántas probabilidades había que David, aquel pequeño pastorcito, pudiera triunfar? ¿Cuánto cree usted? Si usted estuviera enfrente de un hombre grande, corpulento, y usted todo flaquito, secarrón, desnutrido, ¿será que le va a poder ganar? Manuelito, ¿será que le va a poder darle a este hombre así? Está grandote, está alto, está enorme. ¿Será que le va a poder ganar? Difícilmente, y tal vez no. Las probabilidades eran casi nulas. Pero donde parece que no hay probabilidades, donde parece que no hay salida, donde parece que no hay remedio, es ahí donde tenemos a un Dios poderoso, que Él muestra su poder y su gloria. Donde parece que no hay nada, Dios hace actuar las cosas. Y el filisteo salía de mañana y tarde a desafiar y decía: ¿habrá alguien entre ustedes? Déjeme imaginar, la Biblia no lo dice, pero tal vez decía el filisteo: cobardes, no pueden. Dígale al que está a su lado: Satanás te dice cobarde. Diga conmigo: Satanás quiere humillarme. Satanás quiere vencerme. Pero yo estoy seguro que usted va a dar pelea. Yo estoy seguro que usted se va a armar de valor. Yo estoy seguro que cuando venga el enemigo, usted va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Porque usted está teniendo el valor de decir: Señor, ayúdame en medio de toda circunstancia. Pero David, pasa algo en la historia, y dice que David recuerda las cosas también que había pasado cuando él estaba cuidando las ovejas. Y hay algo curioso, porque David, antes de enfrentar al gigante, narra la historia que se va al río.
Y cuando llega al río empieza a escoger 5 piedras. Diga conmigo, 5 piedras. Escogió 5 piedras David. Y entre medio del río eligió, dijo: este es para Goliat, este es para el otro gigante. Y empezó a tomar 5 piedras, lo echó en su morralito y dijo: me voy a ir a la batalla. Y antes de que se fuera a la batalla, se presenta ante el rey. Y estando ante el rey le dice: oye, te va a matar este hombre, porque este hombre es un filisteo. Desde pequeño ha estado en la guerra. Goliat desde chiquito había sido entrenado para la guerra. Goliat había sido entrenado para la batalla. David no. David lo único que hacía era estar en los pastos, en el campo, cuidando las ovejas. Y él solamente cantaba: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y David cantaba entre medio de todo eso. Solo que cuando venía un oso, venía un león, se llevaba la oveja, y él, mientras estaba en la presencia de Dios, reaccionaba y decía: oye, mi oveja se fue. Y miraba que a lo lejos ya lo llevaban arrastrando. Decía: hey, oso, cálmate, león, cálmate, porque te voy a hacer un abrigo. Mejor devuélvemelo o te voy a agarrar para mi abrigo. Y como no se lo devolvían, David lo único que hacía era agarrar al león y le quebraba el pescuezo liso. Agarraba el oso y le decía: bueno, no puedes. David no estaba entrenado para la batalla. David no estaba entrenado para la guerra. Goliat sí. Goliat desde pequeño él había hecho todo, pero David agarra 5 piedras. Lo que no sabe Goliat, que muchas veces nuestras peleas no solamente son de cuerpo a cuerpo. A veces nuestra lucha va a ser espiritual. Y cuando tú peleas espiritualmente, cuando tú doblas tus rodillas, cuando tú le crees a Dios, las montañas se van a mover, el cielo se va a abrir, y todo lo que hay de arriba, los ángeles van a descender para ayudarte cuando estás en medio del problema. Porque tu lucha no es contra sangre ni carne, pero tenemos que aprender a vencer al enemigo. Pero ¿qué actitud estamos tomando? Entonces David tomó 5 piedras del arroyo, y hoy te invito a que tú tomes 5 decisiones. Necesitamos 5 piedras para poder vencer a nuestros gigantes. Y la primera piedra es la piedra del recuerdo. Diga conmigo: la piedra del recuerdo. Dígale que está a su lado: ¿qué recuerdas? ¿Las cosas buenas o las cosas malas? ¿Qué es lo que más recordamos siempre? ¿Las buenas o las malas? Las malas a veces, ¿verdad? Y no recordamos tanto las buenas. Yo quiero preguntarle aquí: ¿alguien recuerda algo que Dios haya hecho en su vida? Un milagro que Dios haya hecho en su vida. ¿Alguien recuerda? ¿Puede levantar su mano? ¿Quién recuerda que Dios hizo algo en su vida hace años atrás? Mire qué bonito. ¿Alguien aquí le ayudó Dios económicamente? Tal vez un día usted no tenía que comer y Dios le dijo: Señor, te voy a ayudar. Ay, mire qué bonito. ¿Alguna vez usted estuvo enfermo y Dios lo sanó? Ay, mire. Pero a veces, no sé por qué nos pasa como seres humanos, nos olvidamos de lo que Dios ya hizo. Y cuando viene el problema y nos topamos con el gigante, queremos ser como Saúl y el ejército. Ahí viene el gigante, mejor me voy. Pero cuando tú recuerdas, y la primera piedra que David agarra es la piedra del recuerdo. En primera de Samuel, capítulo 17, versículo 34. Versículo 17 dice: primera de Samuel 17, 34, 36. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. David le respondió: a mí me toca cuidar el rebaño de mi padre. Cuando un león o un oso viene y se lleva una oveja del rebaño, yo lo persigo y lo golpeo hasta que suelte la presa. Y si el animal me ataca, lo sigo golpeando hasta matarlo. Si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, lo mismo puede hacer con este filisteo pagano. ¿Por qué? Dice: porque este desafía
al ejército del Dios viviente. Cuando el enemigo venga a desafiarte, porque parece que no hay remedio a lo que tú le estás pidiendo, porque alguien está enfermo en tu familia, en tu hogar, cuando hay escasez, el enemigo viene para zarandearte. Pero es ahí cuando viene el recuerdo que tú y yo somos hijos del Dios viviente. Somos hijos de un gran rey. Somos hijos de Dios. Pero tienes que recordarlo. Por eso te decía, Dios ha hecho milagros en tu vida, pero nos olvidamos, ¿verdad? De repente vino otro problema y nos olvidamos. Pero cuando recuerdas, David empezó a recordar y le dijo a Saúl: ¿sabes qué? Espérame, todo esto que me estás poniendo pesa. Pero yo recuerdo cuando estaba en el campo, podía venir alguien y yo podía contra eso, porque sé que yo soy hijo del Dios viviente. Diga conmigo: yo soy hijo de Dios. Por si se olvidó, se lo voy a recordar. Usted y yo no somos cualquier cosa. Usted y yo somos hijos de un Dios todopoderoso. Somos hijos del Creador del cielo y de la tierra. Dígale al que está a su lado: por si se te olvidó, eres hijo de Dios. Aunque a veces se te olvida muy seguido. A veces se nos olvida muy seguido, ¿sí o no, hermano? No, de repente le dicen: ¿tenés fe? A mí me lo dicen muy seguido, hermano. Soy un hombre de muy poca fe, pero muy seguido me dicen: ¿tenés fe? ¿Tenés fe? ¿Tenés fe? Y a veces estoy como Saúl: sí tengo, pero parece que de repente dudo. Pero cuando vuelvo a recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, que hizo en el pasado, digo: el Dios que estuvo en el pasado sigue estando en el Dios de mi presente, y el Dios de mi presente va a seguir estando en mi futuro. Así que no temo el pasado, no temo el presente, porque toda mi vida depende y está en las manos de un Dios poderoso. Su vida, su casa, sus hijos, su familia, su hogar, su negocio, todo está en las manos. Puede decir conmigo: todo lo que tengo está en las manos de Dios. Todo lo que tengo está en las manos de Dios. Pero nos preocupamos cuando el gigante viene. Nos preocupamos cuando el enemigo se enfrenta contra nosotros, porque no podemos pelear, no sabemos cómo pelear. La Biblia dice en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 12. Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado Dios. Dice la palabra también: no traigamos a nuestra memoria cosas que van a venir a ser malas, pero sí traigamos las cosas que nos dan autoridad, lo que nos da poder, lo que nos da confianza en creerle a Dios. Esto es tremendo. ¿Alguien puede decirme aquí: Dios es un Dios de triunfos? Dios es un Dios poderoso, ¿verdad? Él es omnipotente, omnipresente. Él es todopoderoso. Yo le voy a preguntar algo: ¿usted cree en ese Dios? Le voy a preguntar: ¿usted cree en ese Dios? Alguien me hizo esa pregunta: ¿tú crees en Dios? Sí. ¿Tú crees en Dios? Sí. Y me dijo: ¿y por qué dudas a veces? Nomás agaché la cabeza y que tiene razón, a veces dudamos. Pero aun cuando dudamos, vuelve nuestra fe y podemos creerle a Dios y decirle: Señor, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú estás a mi alrededor. En Salmo capítulo 77 encontramos el relato de alguien desesperado que dudaba de las bondades de Dios. Pero en el verso 11 y 12 del Salmo 77 da un giro y dice: antes que deprimirme, prefiero acordarme de todo lo que ha hecho el Señor. Siempre están en mis pensamientos tus obras. ¿Sabe que a veces cuando viene el problema nos deprimimos? ¿Alguna vez usted le ha entrado la depresión o solo yo?
¿Verdad que si nos entra la depre? Le decimos: depre, vení a abrazarme un ratito. Quiero ¿qué caso puedo? A veces hasta le decimos: Señor, pues apúrate, ayúdame. No, mirad que ya no puedo. Venimos a la iglesia, alabaré, con una actitud, porque estamos deprimidos. Amén, amén. Pero ¿sabes lo que dice el Salmos? Antes que me deprima, prefiero acordarme de todo lo que ha hecho el Señor. Siempre está en mis pensamientos tus poderosas obras. ¿En qué ocupamos nuestros pensamientos? Y esa es la primera piedra que David tomó, la del recuerdo. La segunda piedra que David toma es la piedra de la oración. Diga conmigo: la piedra de la oración. Pregúntele que está a su lado: ¿oras? ¿Oras? Creo que el pastor Roberto decía: el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Y el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Estás ayunando? ¿Estás orando? La piedra de la oración. Efesios capítulo 6, versículo 18 nos habla y nos dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones para todos los creyentes. Orar sin cesar. Oremos, orar. Antes de pelear hay que prepararse en oración. No podemos enfrentarnos a nuestros gigantes si no oramos. David era un hombre que tenía una relación con Dios. Oraba, le pedía a Dios, clamaba a Dios. No, la Biblia dice en Jeremías 33:3, ¿se lo sabe? Clama a mí y yo te responderé. Él dice claramente: clama a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, ocultas, que tú no conoces. También la Biblia nos enseña y nos dice que el que se acerca al trono de la gracia de Dios se acerque creyendo que hay. Pero nos olvidamos de creerle a Dios en la oración. No hay cristianismo sin oración. El problema es que no, diga conmigo, no oramos, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que de repente uno va. Escuchaba a un hermanito decir allá en la colonia, lo encontré, iba así. Le digo: ¿qué te pasó? Le digo: no, mira, estoy tomando, me dice. Alabado sea el Señor, dice todavía. Le digo: ¿qué te pasó? Me dice: es que resbalé, caí. Y yo le dije: es que estabas en oración, por eso caíste. Si nosotros permanecemos en la oración, cuando venga el gigante, la Biblia no dice, ¿acaso la Biblia no dice resistid al diablo? ¿Y qué va a pasar con el diablo? ¿Y qué es resistir? Resistir al diablo. Creo que hay un coro, una alabanza, no recuerdo, Pastor Toñito no recuerda esa alabanza que dice: el diablo decía que sí, yo le decía que no, o era al revés. Yo le decía que sí y él me decía que no. De Ramón González, ¿no se acuerdas, no? Pero algo así dice: no estuvimos cara a cara peleando. Él estaba en un lado y yo el otro. Él jalaba para un lado y yo jalaba para el otro. El diablo me decía que yo fuera a pecar y yo le decía que no. Cuando tú aprendes a resistir al enemigo, el enemigo irá de ti. Cuando viene el desánimo, la tristeza, porque va a querer invadirte, tú tienes que forjar tu carácter y en oración decirle: Señor, yo sé que estás conmigo. Parece que mi fe está menguando, parece que mi fe se está decayendo, pero cuando tú doblas rodillas, cuando estás en medio de la necesidad, ¿sabes qué pasa? Esa oración es contestada porque le crees a Dios, porque le estás creyendo a Él.
pero oras a Él. Quiero que diga conmigo: voy a orar. No solo, y sonríe así conmigo, cuando lo necesite. Está muy triste esa respuesta. Vuelvo a repetir conmigo: voy a orar. No solo cuando lo necesite. ¿Sabe que usted y yo debemos de estar en constante oración? Usted y yo debemos de orar tarde, día y noche, todos los días de nuestra vida. Si quieres que te vaya bien, para cuando clames a Dios haya respuesta. Pero tienes que orar, tienes que clamar. Pero como seres humanos, ¿en qué momento dejamos la oración? ¿Cuando estamos bien o cuando ya estamos bien mal? ¿Cuando todo está bien? Aquí Manuelita nos dice cuando todo está bien, dice. ¿Alguien más propone otra? ¿Cuándo buscamos más a Dios? A veces casi por lo regular, cuando todo nos va mal, cuando no encontramos salida, vamos a buscar a Dios. Cuando ya el doctor te dijo no hay remedio, voy a buscar a Dios. Cuando ya no hay salida en lo que estás, voy a buscar a Dios. Yo quiero decirte que no solo lo busques en medio de la necesidad, búscalo todos los días, porque Dios se merece tu respeto, merece que tú le busques todos los días de tu vida. Que le busques. Cuesta, sí, pero puedes hacerlo. Esa es la segunda piedra, la oración. David estaba en comunión con Dios, se acercaba a Dios. Por eso venía el oso, por eso venía el león y se llevaba la oveja. Pero estaba en la presencia. La tercera piedra es la piedra de la prioridad. La piedra de la prioridad. Para David había algo que era innegociable, algo que él cuidaba celosamente, y eso era el nombre del Señor. Nadie difamaría a su Señor. Estaba escuchando a un cantante argentino que decía que nadie se atreva a tocar a mi vieja, decía. Y yo creo que David decía que nadie se atreva a tocar a mi Señor. Cuando el filisteo estaba gritando y dijo: ¿habrá alguno entre ustedes que pueda venir? David llevaba unos quesos, llevaba comida para sus hermanos, y escuchó, paró la oreja, dijo: oigan, ¿y por qué nadie se le ha enfrentado? Está insultando al ejército de Dios. ¿No alguna vez te han dicho: ¿dónde está pues tu Dios? ¿No que tu Dios sana? ¿No que tu Dios liberta? ¿Dónde está pues tu Dios? Hay gente que dice: saber, ya me voy, es que acaso tengo respuesta. Cuando alguien te diga dónde está tu Dios, dile: mi Dios está en el cielo y está en la tierra. Y ten cuidado de estar hablando mal de mi Dios, porque mi Dios tiene el poder de hacer los cielos, de hacer la tierra, de darnos vida. Es el Dios que servimos. Y David estaba allí, tenía la piedra de la prioridad, puso en primer lugar a Dios. No, la Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a pasar? Pregúntale que está a su lado: ¿estás buscando de verdad a Dios en primero? Desde aquí se ven sus caritas que todos dicen: sí, pastor, todos estamos buscando primero. Mas buscar primeramente el reino de Dios. No tengo hoy para la papa, voy a buscar primero a Dios. No tengo para el doctor, voy a buscar primero a Dios. El doctor dijo que ya no hay, voy a buscar primero el reino de Dios. Primero voy a buscar el reino de Dios. Por eso es mi prioridad. Dice en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, Primera de Samuel, hablando de la piedra de la prioridad. Primera de Samuel 17, 45. David dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Y qué dijo David? Pero yo vengo a ti. ¿Cómo iba David?
yo vengo a ti en el nombre. No era cualquier nombre. El filisteo se paró, traía su jabalina, traía su lanza, traía su espada, traía su escudero. Venía ante David, y David corrieron, dice, los dos juntos para encontrarse en el ring. Y le dijo: tú vienes con espada y jabalina, tú vienes bien armado, vienes, eres un hombre de guerra, pero no te preocupes, yo no tengo temor, porque yo sé a qué Dios sirvo. Y digo: aunque tú vengas bien armado, lo que yo traigo es el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos. David agarró su lanza, David agarró su onda, empezó y dijo: Goliat, ¿dónde lo quieres? Te estás burlando de mi Dios, te estás burlando del Dios que servimos. La misma Biblia dice que el que se avergonzara en esta tierra, Dios se avergonzará en los cielos. Espero que usted no se avergüence, que le digan: adiós, hermanito, en la calle. Manuelito, cuando va usted, de repente: adiós, hermanito. No se vaya a esconder. ¿Sabe que hay gente así? Que no me digan cristiano los hermanos. Van al mercado: ojalá no me encuentre yo ninguno. Van al supermercado: ojalá no me vaya a mirar algún hermanito, me va a decir hermano. Había una hermana, no recuerdo si era de aquí de la iglesia o era en otro lado. Me gustaba su forma de ser. Cuando iba con mi carro, donde quiera que me encontraba, siempre me decía: adiós, hermano. Y lo decía en público. Y yo: adiós, hermana. Algunos que lo miraban dicen: ¿y esa hermana? Y decían algunos: esa loca, porque estaba gritando. Y le decía yo: no te burles de esa loca, porque puede ser que un día tú y ella y esos locos junto conmigo estemos glorificando el nombre de un Dios todopoderoso. Hermano, Dios es santo, es poderoso. ¿Tiene la prioridad en tu lugar o no la tiene? La cuarta piedra es la piedra de la pasión. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 48 al versículo 49. Primera de Samuel 17, 48 y 49. En cuanto al filisteo avanzó para acercarse a David y enfrentarse con él, también este corrió rápidamente hacia la línea de batalla para hacerle frente. Metiendo la mano en su bolsa, sacó una piedra y con la honda se lanzó al filisteo, hiriéndolo en la frente. Con la piedra incrustada entre la ceja y ceja, el filisteo cayó. La Biblia dice que David corrió para enfrentarse al gigante. Tenía pasión, sabía quién era Dios. Cuando no hay pasión en lo que hago, me gana la rutina. Yo quiero preguntarle: ¿usted tiene pasión por venir a la casa de Dios? ¿Usted tiene pasión por venir a la casa de Dios? El salmista David decía: yo me alegré. El salmista decía: yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Ahí estaré, ahí estaré. ¿En dónde? En la casa del Señor. Yo me alegré. Yo tengo la pasión por servirle a Dios. Yo quiero servirle a Dios. Yo no voy a jugar a ser medio cristiano. Voy a luchar por permanecer siendo fiel a Dios. Me alegro, tengo la pasión. Y David tenía la pasión. Estaba convencido de que Dios iba con él. Y la quinta piedra es la piedra de la persistencia. En segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20 y 22. Segunda de Samuel 21, 20 y 22. Hubo una batalla más en Gat. Mire qué hermoso es esto. Allí había otro gigante. Tremendo. No solo estaba Goliat, había otro gigante. Y sigue diciendo: un hombre altísimo que tenía 24 dedos, 6 en cada mano y 6 en cada pie. Este se puso a desafiar a los israelitas, pero Jonatán, hijo de Sima, que era hermano de David, lo mató. Esos 4 gigantes, que eran descendientes de Rafa el gitita, cayeron en manos de David y de sus oficiales. Cuando tú persistes,
vas a encontrar milagros de parte de Dios. Y quiero ir terminando con esto. David era un pequeño hombre que estuvo todo el tiempo en el campo. Sus hermanos se burlaron, la gente se burlaba porque no era guerrero, ni siquiera fue invitado a la guerra, pero fue el único que se paró para desafiar al gigante. Se paró ante el gigante y tuvo celo de lo que hacían y lo que le decían, porque se estaban burlando de su Dios. Pero él tomó las armas y dijo: yo voy a ir al frente. Yo sé que Dios está conmigo, y si está conmigo lo voy a vencer. Se paró enfrente del gigante. Tal vez sí tuvo miedo un momento, pero tomó la onda, tomó su piedra y empezó a agitar. Pero mientras él agitaba, algo sucedía entre el cielo y la tierra. Ángeles de Dios descendían, la presencia de Dios estaba en eso. Y cuando él suelta la onda, la piedra va directo a la cabeza de Goliat. Hermano, cuando tú sigues creyéndole a Dios y tienes estas 5 cosas, oras a Dios, le crees a Dios, tarde o temprano el enemigo que se te paró enfrente va a ser derrotado, porque Dios está contigo. Porque Dios está a tu alrededor. Dice la palabra: nadie te podrá hacer frente. Yo estaré contigo. A Josué le dijeron: yo estaré contigo como estuve con Moisés. Pero tuvo la determinación David de decir: yo voy a enfrentar a mi gigante.